Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo DN en vivo en el que hoy vamos a hablar sobre el Paseo de Sarasate de Pamplona, una zona emblemática en el centro de la capital navarra y que vuelve a estar de actualidad, si alguna vez lo ha dejado de estar en los últimos años, por el proyecto de reurbanización del mismo, ¿no? Lo primero de todo, y antes de empezar, quiero dar las gracias en nombre del Diario de Navarra a nuestros ponentes que nos acompañan y su amable disposición a asistir y a participar en este debate. Y voy a empezar a presentarles, empezando por mi izquierda, María Urmeneta, arquitecta urbanista que ha recibido varios premios a lo largo de su carrera. Muy buenas, María. Buenos días. Santiago Iribarren, esto lo tengo que leer para decirlo bien, presidente de la delegación en Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Muy buenos días, Santiago. Buenos días. Y Jesús Leache, arquitecto también, cuyo estudio pues, ha participado y está participando en obras de remodelación de algunos edificios históricos, como Condestable, Gonzalejo. Buenos días, Jesús. Buenos días y gracias por... Bueno, y sin más dilación, si os parece, vamos a entrar ya en el debate, aprovechando también para dar las gracias a las personas que han venido a verlo aquí y también a las que nos van a ver después a través del vídeo. La primera pregunta es ¿qué opinión os merece el proyecto que maneja ahora el Ayuntamiento que está sobre la mesa para reurbanizar Sarasate, en el que se habla de querer lograr ese bulevar de plataforma única, sin escalones y sin rampas, y con el futuro de los árboles ahí planeando? Si queréis, empezamos por ti mismo, María. Vale. Bueno, yo en primer lugar quería proponeros que a la hora de hablar, para que todo el mundo nos entienda, ya que no tenemos nada gráfico a lo que referirnos, hablemos en el Paseo de Sarasate el lado de San Nicolás y el lado de Correos, para así aclararnos de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es en cuanto al proyecto. Bueno, aún que yo sepa no es un proyecto, o sea, no ha llegado a la fase de proyecto, ¿no? Pero, o sea, que me refiero como a la idea, al esquema de lo que es, ¿no? Yo veo cosas que a mí me parece que están conseguidas y otras que no tanto. Fundamentalmente, porque luego seguramente vamos a poder ampliar estas cosas, yo encuentro que hay varios aspectos que a mí me gustaría saber, concretar. En primer lugar, el asunto de lo de la plataforma única me parece que es un objetivo estupendo. ¿Qué pasa? Que si en algunos sitios no se puede lograr, habrá que pensar qué es lo que prevalece. Si es la plataforma, si son los árboles o algún otro criterio que yo creo que no se ha tenido demasiado en cuenta en esta y yo creo que en alguna otra propuesta tampoco, en otras sí, que es el simbolismo del paseo, o sea, la representatividad, que en un lado esté la Diputación y en otro lado esté el Parlamento. O sea, ese simbolismo que es como muy democrático, además. Está además el asunto de los fueros también, cuya localización para mí creo que genera un problema, que es el embudo en el paso entre el Paseo de Sarasate y lo que es la Plaza del Castillo, ¿no? Ahí es un sitio donde, bueno, en San Fermín, ahí vamos todos en carricadanza, o sea, no se puede ni pasar, ¿no? Y, bueno, es uno de los sitios preferidos por los manguis. A mí, de hecho, ahí me han mangado la mochila en San Fermín, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, lo digo en plan un poco broma, sí, pero sí creo que ahí hay un verdadero problema de movilidad peatonal. Y por otro lado, creo que también hay un problema de representatividad del Parlamento en relación con lo que es el paseo de Sarasate y muy en relación con las paradas de las Villavesas. Todo eso yo lo encuentro todo mezclado, creo que es algo que se tenía que haber estudiado desde el principio, y luego esa especie de arco que se genera ahí, que es hasta la Plaza del Baluarte y luego hasta la rotonda de lo que es los Tres Reyes, que son unas superficies de calzadas infrautilizadas, que además generan unos problemas a los peatones en ese fondo, en ese final, bueno, le llamo final, podría ser principio si vienes del otro lado, que también son importantes, creo yo, y yo eso no veo que se haya estudiado. Luego, aparte, hay una serie de cosas cuando se habla de lo de la desconexión entre el ensanche, el segundo ensanche y el casco, que yo creo que ahí se está hablando de todo cuando no es lo mismo. Hay dos escalas de conexión ahí que, bueno, que podemos hablar así más adelante. Vale, Pero, vale. Sí, luego seguimos. Santiago. Bueno, yo creo que se está esquematizando todo demasiado, ¿no? Cuando se habla de proyecto que se va a hacer,
Pues no sé qué proyectos hacer, tendrán que ver cómo se gestiona, si hay un concurso de proyectos, en base a qué, a una idea ya inicial y hay que cumplir la rajatabla, o se va a dar más libertad. Yo creo que al final se esquematiza todo demasiado en función, o sea, a mí un plano único, a priori, me parece la mejor solución para la zona. Lo que pasa es que si se le pone ya unos condicionantes, no se puede tocar bajo ningún concepto un árbol. Yo creo que la ciudad tiene que reflexionar qué le interesa, un buen espacio urbano o la defensa a ultranza de que hay medidas correctoras y hay medidas compensatorias y hay muchas posibilidades de solucionar eso. De todas maneras, a mí me preocupa, y desde igual ya como representación un poco del colegio, cómo se va a gestionar ese futuro proyecto, que no sé, el que se vaya a presentar, qué puede aportar. Y hay muchas cosas sin resolver, y coincido con María, ¿no? Había una propuesta que incluso incidía un poco en crear unos espacios urbanos que son importantes, que son el Monumento de los Fueros, el Parlamento, que es un espacio absolutamente desangelado ahora mismo y caótico, y el frente de la iglesia de San Nicolás, que también se merece una especie de entrada al casco viejo, ¿no? Y eso yo creo que está sin resolver, y lo debería resolver un buen proyecto, un buen proyecto futuro, ¿no? Jesús. Bueno, al respecto de esto, lo primero que me viene a la cabeza es la cuestión semántica, ¿no? Está hablando de plataforma única, ¿no? Cuando todo esto trae causa de un bulevar glamuroso, atractivo, seguramente con un pavimento en su día de tierra apisonada, donde escuchas los pájaros, puedes pasear tranquilamente, en fin. Yo creo que el proyecto que se haga tiene que rescatar ese carácter, tiene que seguir siendo un paseo. Queremos evitar el galicismo del bulevar, pues llamémosle paseo, ¿no? Entonces, al final, cuando se repite tanto machaconamente una palabra, pregna su significado y entonces acaba quitándole el fondo de esta cuestión, ¿no? Porque la manera o sea, de lo que se trata, entiendo yo, es de sumar el espacio tradicional del paseo a la calle que ahora mismo ha quedado huérfana, que es la calle, como dices tú, María, la calle de la iglesia de San Nicolás, ¿no? La calle norte, la calle de la iglesia de San Nicolás, para que nos entiendan los oyentes, ¿no? Y, en definitiva, de sumar los dos, ¿no? Esa calle que ahora mismo yo tampoco conozco en detalle el proyecto, he visto imágenes en algún debate que hemos tenido en el colegio, en la prensa, etcétera. Pero se trata de sumar los dos y que sumen sus caracteres. Es difícil, ¿no? Unir esas dos cosas distintas no es fácil. Esa calle ahora mismo pues, ha quedado huérfana, no tiene ningún carácter y es una de las partes, yo creo que más difíciles de resolver del proyecto, pero siendo de las más difíciles donde hay una mayor oportunidad, ¿no? Quizá frente a todas estas polémicas que está habiendo últimamente y quizás estos debates bueno, ciudadanos, etcétera, yo creo que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, celebrar que algo se va a hacer, ¿no? También, me gustaría decirlo, ¿no? Creo que estos días se señalaba que fue en el año 2000 cuando se planteó empezar a hacer algo allí, que es un parque subterráneo, etcétera. Bueno, pues eso, han pasado 24 años y parece que en lo que sí hay consenso es en hacer algo, ¿eh? Entonces los ciudadanos tenemos que celebrarlo, bueno, van a hacer algo, ¿no? La ciudad va a dar un paso adelante, porque desde luego si la rehabilitación de edificios hoy en día ya es algo que todo el mundo entiende como importante a la hora de consolidar la trama de la ciudad, sus usos, su vigencia y su actualización, ¿no? Pues desde luego la transformación urbana es uno de los temas más atractivos que puede haber en la disciplina de la arquitectura y del paisaje y de eso hay infinidad de ejemplos, ¿no? Por lo cual ahí hay un activo muy importante, ¿no? Muy importante. No sé, me ha parecido, y os lo repregunto, tanto a María como a Santiago... Oye, por favor, un poquito más. Perdón. Digo, os repregunto a María y a Santiago, no sé, decíais los dos que os faltan por conocer efectivamente detalles del proyecto que seguramente el que lo está nombrando mal soy yo, que igual no es proyecto y estoy poniéndole el nombre que no es. No sé si os parece, o me parece deducir por vuestras palabras, que el debate lo hemos simplificado, es decir, si se ha simplificado el debate a árboles sí, árboles no, sin tener en cuenta todo lo demás. Lo pregunto, A mí me parece que sí, pero bueno, tampoco es una reurbanización. Tenemos que tener en cuenta también,
aunque es importante y sobre todo es que alcanza una dimensión que en Pamplona está siendo en este momento está claro todo lo que le habéis dedicado en este periódico, o sea, que tenemos información del Paseo de Sarasate, que es una maravilla, como para hacer un libro, pero vamos, con todo. Entonces, lo cual está muy bien, porque conocer el antes, el porqué de las cosas, pues obliga a replantearse. Cuanto más sabes, mejor es un proyecto, eso es evidente. Y cuando ahora además empiezan a hablar de los árboles, de las mallas que se crean entre las raíces, de qué pasa, estamos aprendiendo mucho todos. Entonces, yo creo que eso es importante. Cuanto más se sepa, mejor. Pero para mí que no hay un proyecto... Yo, el día que se celebró en el colegio una jornada de estas de participación entre los colegiados, pues era aquel primer concurso que se propuso hace un montón, bueno, en el 2018 puede ser, ¿no? Por ahí. Después de eso, el que salen las propuestas que se consideraban, luego el proyecto del ayuntamiento, luego las mejoras o las, no sé cómo les llaman, que les pidieron a los que habían sido seleccionados. Y ahora, que yo sepa, no ha habido después de eso un proyecto, vamos, un proyecto que se saque a licitación, que tenga su pliego de condiciones y que tenga, o sea, el tratamiento de residuos, vamos. O sea, eso que yo sepa no hay. A eso me refería. Vale. Santiago, no sé si querías... Sí, yo también coincido en eso. No existe un proyecto, existen tres anteproyectos que están reconocidos como premiados o como finalistas de ese concurso, en el cual habrá que ver cómo se desarrolla y en base a qué. Que se quiere desarrollar sobre... Al final la simplificación consiste rampas, más árboles, plano único, los árboles van a sufrir. Entonces, bueno, habrá que valorar qué es lo que se quiere, pero eso lo tendrá que desarrollar, yo creo, un buen proyecto posterior, un proyecto que contemple todo. Respecto a la palabra sí, ahí, yo quiero tomar para no pasarlo a otra, porque me parece muy importante que los ciudadanos sepan que si este concurso, como se anuncia, es un concurso de proyecto de ejecución, donde, siguiendo la ley de contratos, pesa a veces de manera casi parecida la oferta técnica y la oferta económica, pues un espacio tan querido para los pamploneses como es el Paseo de Sarasate, con toda su historia y tan delicado, pues posiblemente no gane la mejor solución, porque, como sabéis, al final esto es una componenda que es un poco antitética con lo que se pretende hacer con un concurso de arquitectura, que es buscar la mejor solución, la excelencia en lo que se propone, y sin embargo, si se aplican los criterios de mesas de contratación, pues realmente eso no se consigue. También hay que decir que en el concurso inicial pues tampoco había ningún premio, ¿no? Entonces, los ayuntamientos obtienen la propiedad intelectual de las ideas a coste cero. Sí, se nombra unos accessit, fenomenal, que lo ponen en un título, y luego tal vez se le pide que se desarrolle un proyecto básico, que evidentemente tiene una contraprestación, esa contraprestación que es ridícula en relación con el volumen de la obra, pues bueno, ahí se queda, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que se está haciendo es amasar pues una serie de ideas para luego lanzarlas en un proyecto, igual estoy equivocado, en un concurso de proyecto de ejecución, y creo que esas no son las formas, ¿no? Lo que tendría sentido es convocar un concurso, premiar con la adjudicación, premiar económicamente esas ideas y premiarlo con la adjudicación del desarrollo del proyecto de ejecución, para que haya una continuidad desde la idea, el proyecto básico, el proyecto de ejecución y la dirección de la obra. Y para que eso además funcione bien, el proyecto tiene que ser suficientemente atractivo, concitar la suficiente participación de arquitectos, y que esto sea, en definitiva, una fiesta, como ocurría antes, ¿no? Con proyectos convocados de una forma muchísimo más sencilla que lo enrevesado que supone ahora todo esto. Yo quería matizar una cosa en ese sentido, ¿no? Que el proyecto en un concurso de este tipo tiene que definir claramente el objetivo. O sea, tampoco se puede hacer un concurso si la propiedad o el ayuntamiento en este caso tiene una voluntad o una definición clara de lo que quiere, tiene que exponerlo para que los equipos que sean no se lleven a engaño. Si yo hago esto, voy a perder. No, tenéis que decirme claramente
¿Cuál es el objetivo claro para que nosotros seamos capaces, los diferentes equipos, de desarrollar la solución que satisfaga a eso? Nosotros tenemos que poner las trabas técnicas, claro, si se puede hacer o no se puede. Se va a decir que, en este caso, si por ejemplo, si estamos hablando de decir, oye, queremos que se haga esto, pero los árboles hay que salvarlos. Eso tendría que estar en el encargo que se hace, ¿no? ¿O no? Podría, debería estar. Bueno, en mi opinión debería estar también un análisis, me parece a mí que no sé si se ha llegado a hacer en profundidad, a pesar de todo lo que se está hablando de esto, que es en cuanto a definir un poco el uso, la caracterización de ese espacio. O sea, que dice, no, que sea, primero, que no corte la relación entre el casco y el ensanche, cosa que es de lo que ya comentaremos si os parece después, pero también el uso del sitio, el uso de los usuarios. Se deslizan un montón de ideas que para mí no tienen... Primero, es bastante improbable que se puedan obtener una buena nota. Una buena nota en todos esos aspectos en una misma solución. Aparte de que yo parto de una idea, no en arquitectura y en urbanismo no hay solo una solución. Entonces tampoco hay que ser maximalistas en ese aspecto, quiero decir, pero tú estás buscando la solución del momento, que es ahora, para los usuarios de ahora. O sea, y entonces creo que también hay que definir un poco eso, porque, por ejemplo, parece que se vincula la plataforma única, que está muy mal llamada, pero es igual, o sea, que va todo hasta unirse hasta... Reñirme, que luego yo lo digo muchas veces, hasta la acera de San Nicolás, se vincula también como que haya un renacimiento comercial. No tiene por qué. Es que va a ser totalmente diferente, y es lo que decía Jesús al principio, totalmente diferente de Carlos III. Carlos III es plataforma única, vas por un lado, vuelves por el otro, puedes pasar de un comercio a otro, no. Aquí siempre va a haber la plataforma que es ahora el paseo, va a haber la calle que se va a unir, pero en el otro lado va a estar siempre la calle, delante de Correos, del lado de Correos, ¿no? Eso es una idea diferente. Yo creo que la idea de paseo tiene que ser la fundamental. Paseo con las menos barreras arquitectónicas, pero paseo que no pierda, en mi opinión, por ejemplo, la longitudinalidad, que no se transforme en un conjunto de espacios transversales sucesivos. Eso es lo que yo creo que no debe pasar. Entonces, eso es contradictorio con alguna de las cosas que yo he visto. Pero claro, si no eso genera como pequeños espacios que pueden usarse de distintas formas. Pero yo creo que hay que definir claramente, todo lo claramente que es en estas cosas. Por ejemplo, esto es uno de los puntos fundamentales donde se reúnen los adolescentes de Pamplona. Y es que eso además lo indica las tiendas de chucherías que hay. O sea, claramente. O sea, entonces, eso, y además los adolescentes hay que darles un poco más de, no sé, mirar un poco más por ellos de lo que se mira por ahora. Los adolescentes nunca se sientan en un banco. En todo caso, se sientan en el respaldo del banco. Entonces, pues ese tipo de cosas yo creo que hay que definir. No te digo, no me pongas bancos o con respaldos, pero no estoy hablando de eso, sino que tiene que haber un poco más de análisis de qué quiero en esa zona de la ciudad, además de las comunicaciones. No sé si queréis añadir alguna cosa respecto a esto o pasamos te cojo la palabra con lo que decías, María, ahora, porque no sé si precisamente ese pensamiento muy ceñido al momento puede tener que ver con la reurbanización que se hizo en 2011 y que ahora no se sabe si tiene una afección sobre la que se quiere hacer ahora o no. No sé cómo veis, si eso afectó a lo que se quiere hacer ahora o no. Hombre, en su día es evidente que se hizo para proteger el uso de la plataforma del centro, del paseo en sí, de los coches que pasaban por los lados, no que saliera un balón y un chiquillo corriendo detrás, que todo el mundo no pasara por encima de aquellos parterres que había y se metiera en la calzada. O sea, en su día se hizo con esa visión, pero no es nada irreversible, ya se ve que se puede revertir. Entonces, bueno, pues en su día, desde luego no tuvo la polémica que ha tenido esto y generó la barrera que ahora se habla. Yo creo que ahora se demoniza demasiado. Sí, eso, o sea, ¿cómo lo veis vosotros? No, pues esto responde a un planteamiento que era diferente, o sea, es diferente a lo que hay. Eran dos viales y un paseo central. Y entonces al final se aisló de la circulación rodada. Yo creo que cuando se hizo no se pensó que la circulación rodada iba a desaparecer. Entonces, bueno, que haya afectado y que las raíces se hayan remontado hacia arriba, pues es probable.
Pero bueno, yo creo que se respondió a un criterio diferente al que se está planteando ahora. No, es que eso es un dato ahora mismo para hacer el proyecto de reurbanización y revitalización del paseo. O sea, simplemente es un dato más. Es un dato más, como todas las instalaciones que aparecerán en el subsuelo y como toda la superficie pavimentada, como la iluminación, como el estado de los árboles, son datos que quien desarrolle el proyecto tiene que reunirlos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es una labor, la de la arquitectura, multidisciplinar, cada vez más, ¿no? Aquí va a intervenir mucha gente, y lo que sí me gustaría aprovechar para decir que lo importante es la colaboración, y como decía Gabriel Iquiñez el otro día en uno de vuestros artículos, en una de vuestras publicaciones al respecto, y le doy la enhorabuena, que lo veo por aquí, ella se la ha dado antes, se la doy en público, él subrayaba las cuestiones tan intangibles como la colaboración y la flexibilidad, ¿no? En esto. Muchas veces, bueno, quienes a veces estamos en la arquitectura pública, pues porque al final accedemos a través de concursos, etcétera, pues nos toca trabajar pues, con técnicos de la administración, puede ser municipal, puede ser del gobierno, etcétera. Entonces, hay una enorme diferencia en el resultado de los proyectos cuando todo el mundo, como me gusta decir, rema en la misma dirección. Entonces, bueno, este proyecto ya se ve que tiene sus complejidades, sus complicaciones, sus detalles, sus tomas de decisiones, pero si hay un objetivo claro, que alguien ilumina y en el que todo el mundo está de acuerdo y al que todo se suma, las cosas van mucho mejor, ¿no? Toda esta historia de este paseo, estamos viendo, es que ha habido un informe de no sé cuantitos, es que otro ha dicho, aparece alguien como informe, llegan como informes, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con esos informes? Lo que hay que hacer es sentarse a ver qué queremos hacer, ¿no? Y que todo el mundo contribuya a esa colaboración en pro de un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro? Crear un paseo fantástico, con un carácter claro, posiblemente ya entro ya en cuestiones de, no sé, que tenga un tono atemporal, es decir, algo que tenga una duración en el tiempo, una vigencia en el tiempo en cuanto a sus criterios, ¿no? No voy a descender a detalles, ¿no? Pero que eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. ¿Y creéis que dado, ahora os preguntaremos, ya que estáis aquí, vamos a preguntar a ver qué nos proponéis, pero creéis que una vez, digamos, la actualidad política que ha cogido este debate, por decirlo de alguna manera, va a ser posible extraer lo técnico de lo político para salvar el debate del paseo? Yo creo que sí, es perfectamente separable, ¿no? No sé qué tiene que ver el pasear, el quedar ahí con tu novia para charlar, quería comprar unos chuches, ¿no? que las personas mayores estén felices por ahí paseando, ¿no? Que la ciudad tenga vida y esté activa. Yo creo que todo eso, políticos somos todos, ¿no? Los que estamos sentados aquí, los que están sentados ahí, ¿no? El hombre es un ser social, es un ser político, pero lo que nos gusta es disfrutar de la vida y lo que se quiere es disfrutar de la ciudad, ¿no? Y la ciudad de Pamplona tiene un activo impresionante, es un museo de urbanismo, es un museo de arquitectura en su modestia, entiéndaseme, ¿no? Pero si le destinamos recursos, si le destinamos ideas y todo el mundo empuja hacia adelante, como digo que ahora ocurre, al menos se da la coincidencia cósmica de que todo el mundo quiere hacer algo, ¿no? Pues bueno, pues vayamos a por ello, ¿no? Entonces, por eso digo que es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Muy bien, pues si os parece, como es una oportunidad, como bien dice Jesús, que no tenemos que dejar pasar, lo que vamos a hacer es preguntaros a vosotros cuál sería vuestra idea para vuestra propuesta para el paseo. María, vamos a empezar por ti. Vale, bueno, primero me leería todo lo que hay y después de eso yo creo que hay que mantener una idea de paseo, hay que mantener la longitudinalidad, hay que pensar en esas, las hileras de árboles son importantes. Pero bueno, hay que pensar, los árboles son seres vivos que también se pueden reponer, pueden volver a crecer, o sea pero me parece muy fundamental ese eje para Pamplona. Lo que también me parece fundamental es facilitar la conexión entre las calles que hay hacia el casco histórico. Lo que pasa es que el casco histórico no hay que olvidarse que ese frente es
Una muralla, como muralla, pues tiene poquísimas entradas. Por lo tanto, hay la conectividad que hay, o sea, y no nos vamos a inventar nada más. Y yo donde creo que está la parte de arriba, es decir, donde está la Diputación, bueno, el Gobierno de Navarra, está la entrada y el monumento de los fueros y esa entrada, yo creo que está más o menos resuelta en todos los sitios, siempre que ahí se amplíe, se haga sitio, o sea, se quiten cosas, ¿no? Pero es la parte del final lo que yo creo que requiere de muchísimo más pensamiento. Yo ahí lo vincularía directamente con lo que es el Parlamento. Es que esa acera aquí delante del Parlamento no te permite ni poner a 3 policías de gala para recibir a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace falta pensarlo, y hace falta pensarlo también con el plan del transporte comarcal, porque haces un eje representativo maravilloso y al final tienes 4 marquesinas que te tapan todo con las villavesas que, claro, si continuamente están pasando. Entonces, yo no sé si hay que pensar en darle una solución que esté vinculada con la rotonda de los Tres Reyes, que, por cierto, para mí, yo acabé de hacer el año pasado el plan del primer ensanche, tenemos ahí una oportunidad para hacer una nueva entrada al casco, una conexión estupenda con lo que son el barrio de San Juan y demás, y ahora mismo ese es un espacio infrautilizado por todo tipo, por coches y por personas y por todo, ¿no? Entonces yo lo vincularía, el asunto a mí me parece muy importante, el asunto del transporte en eso, y me parece muy importante la longitud, que no me sale, vamos, lo de longitud en realidad. Muy bien, Santiago. Y en la línea de lo que dice María, la longitudinal, que es la percepción que tienes a nivel aéreo. Yo, por ejemplo, el otro día paseaba por el Paseo de Sarasate y veía que cuando se te acercas al Parlamento, las líneas de arbolado se duplican. En realidad se produce una especie como de un poco de caos. Un paseo para mí no es una zona arbolada totalmente. Entonces yo limpiaría, como alguna de las propuestas que eran finalistas, forzaría la alineación de las 2 líneas de árboles, eliminando, si hiciera falta, las duplicidades, para dar mucha más importancia al eje. Y luego, transversalmente, a nivel ya más bajo, sí que creo que hay que hacer una conexión más potente con el casco, que, como dice María, es una muralla, y entonces igual en el frente de San Nicolás, para mí hay que, como hacía una propuesta, hay que enfatizar ese espacio, crear un espacio más de conexión hacia la parte de este. Y coincido también que la zona del Parlamento es la más difícil de todas, en el sentido de que es un espacio muy, no sé, se escapa por todos lados, no es un espacio fácilmente delimitable. Sí, no, yo creo que hay que ser ambiciosos, ¿no? O muy ambiciosos en este proyecto, ¿no? Después de tantos artículos en Diario Navarra habrá que hacer al menos algo importante hay que hacer y que dure, ¿no? Y tener una visión casi de fachada a fachada, ¿no? Por eso, por supuesto, con María coincido plenamente, y además me alegra que haya sacado ese tema. El Parlamento, esto es como si estás en el salón de tu casa, ¿no? Pones una alfombra y hay un sillón que está, no, pero el otro sillón está fuera de la alfombra, ahí alejado, ¿no? Es el Parlamento de Navarra, no puede quedar, pienso yo, aunque no me apetece mucho entrar en detalles, ¿no? Porque no conozco el proyecto que se está cociendo, ¿no? Pero debe ir a buscar, el Parlamento debe estar recogido por ese paseo, ¿no? Desde mi punto de vista, y eso es lo que le cose ambientalmente en la lejanía con el Palacio de Navarra, que son efectivamente los 2 grandes hitos con los que se empiezan, ¿no? O los que simbolizan las instituciones, ¿no? Y por otro lado, también desconozco qué es lo que se va a hacer con la calle de Correos, ¿no? La calle sur, y me da la sensación, pero esto es una pura intuición, igual digo, ¿no? Pero que es que también tendría que estar en el juego de todo esto, ¿no? He leído que se van a plantar más árboles, que no hay una acera suficiente, se amplía la acera, entonces va a ser una acera, no va a ser, no sé, yo recuerdo, no sé, situaciones como en Barcelona, en la plaza de la Generalitat, que está enfrente del ayuntamiento, es un espacio que es un espacio peatonal, pero que se transita por vehículos, ¿no? Por autobuses públicos, por taxis, etcétera, ¿no? A veces se pone, es verdad que el mantenimiento del suelo pues es distinto si aquello es
pues un pavimento asfaltado o es un pavimento de adoquín o es un pavimento de X, ¿no? Pero creo que todo ese conjunto debería ser contemplado, no dejar restos sin resolver, ¿no? Aunque en vez de 10 millones de euros sean 10.500.000, ¿no? No sé si os ha quedado alguna cosa que queráis añadir antes de que demos paso a alguien que pueda preguntaros. Abrimos directamente. Si puede decir, por favor, su nombre y apellido. Gabriel Iriñiz. Aunque el otro día aparecí en el diario, y gracias, hablando del tema del arbolado, que es mi especialidad, hoy aquí he venido... Perdón, Gabriel Iriñiz, sí. Hoy he venido aquí como espectador interesadísimo y por tanto me ciño al debate de hoy. Creo que aquí se ha dicho una cosa que a mí me da la impresión de que es muy importante para todo el proyecto y para los siguientes proyectos y concreciones de este proyecto, con minúsculas o con mayúsculas. Y es hasta qué punto el ayuntamiento, como política de verdad, es decir, como representación de la población de Pamplona, establece ya unas directrices o unas líneas rojas claras o ocultas. Creo que el proyecto final y la ejecución y el resultado dentro de 20, 30 o 40 años va a depender en gran parte de si esas líneas rojas están predefinidas y se aceptan y se asumen políticamente, en vez de esperar que sean los proyectos los que la sugieran y entonces se premia un proyecto porque va en una dirección que ocultamente ya estaba predefinida. Si eso fuera así, no sería la buena forma de trabajar. Creo que si políticamente, con mayúsculas, hay una decisión o una predecisión tomada de plataforma sí, plataforma no, árboles sí, árboles no, asúmase, dígase en voz alta, discútase y punto, y se acabó. Y a partir de ahí, búsquese el proyecto que mejor defiende eso a presente y a futuro. Pero dígase claramente y asúmase claramente, porque eso beneficiará. Eso tiene un problema, y es que cuando salga mal o cuando se critique, habrá a quien decir, eso fue idea de no sé quién. Bueno, pues hágase, pero asúmase, porque eso va a dar directrices claras para el buen proyecto y la buena ejecución. Definir el marco donde estamos, definir lo que se quiere. Sí. A ver, yo tengo una aportación que, pese a la masiva información de este medio, parece que no se ha soslayado. Y es que el proyecto que está preparado desde el área de proyectos del Ayuntamiento de Pamplona es un proyecto de ejecución, listo para licitar la obra, perfectamente definido y terminado, elaborado por los arquitectos del área. Y, tengo que decirlo porque además está aquí, basado en una de las 3 propuestas, que era la de Ramón Garitano, asumiendo, no todo, pero gran parte de su propuesta. Pero es un proyecto de ejecución listo para su licitación de obra, que es el que se ha encontrado con la oposición y no ha podido licitarse a falta de una partida presupuestaria que ha sido imposible. Se ha quedado en el cajón y es el que no quiso licitar en su momento la oposición. Ramón, ya que te han citado, sí, pues ahora ya... Yo quería hacer una observación y luego un comentario. La observación es, porque lo ha dicho Jesús, sí que hubo premios en el concurso. Hubo premio para los 3 finalistas. Hubo premio económico. Y además, unos meses después, como comenzó el run de las raíces de si eran compatibles o no los proyectos con el mantenimiento del arbolado, se encargaron otra vez a los 3 concursantes 3 trabajos pagados, donde había que evaluar la incidencia que tenían nuestros proyectos respectivos, cada uno en el suyo, claro, en el mantenimiento del arbolado. Es decir, hubo un premio y hubo un pago por un trabajo complementario. Entonces, digo esto porque yo veo un cierto afán como de minusvalorar aquel concurso del año 2019, cuando aquel fue un concurso completamente abierto. O sea, todo aquel arquitecto que quería opinar sobre lo que ese espacio puede ser en la ciudad tenía la oportunidad de hacerlo, desde eliminar todos los árboles hasta plantar 1000 más. Es decir, un concurso abierto.
me da la impresión que el concurso que ahora se plantea es bastante más restringido, porque por lo que yo voy oyendo, parece que la plataforma única, palabra talismán, por cierto, que yo creo que está haciendo mucho daño al debate, donde parece que la plataforma única y el mantenimiento del arbolado son obligados. Con lo cual, ¿qué campo de juego le queda a este concurso? Yo creo que le queda, la única salida es casi hacer trampas, ¿no? Me explico. Los concursos de arquitectura tienen mucho de ilusionismo, sobre todo las ilustraciones, mucho. Ilusionismo, de figuración y a veces de mentira. Bueno, somos todos, creo que, habituales concursantes y no es que lo hagamos todos o que sea mayoritario, pero hay mucho de ilusionismo. Es decir, que con esas premisas es probable que en ese concurso gane, por ejemplo, alguien que dibuje unos alcorques pequeñísimos, porque bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? Y luego ya se encargará el proyecto de ejecución y la realidad de desmentir eso, ¿no? Es que ahora tenemos nuevas informaciones, los alcorques realmente han de ser más grandes, es decir, a mí me da miedo este segundo concurso porque yo creo que es algo muy artificioso, ¿no? O sea, creo que el concurso realmente abierto era el que ya se produjo, ¿no? No había demasiados condicionantes, ¿no? O sea, la idea más abierta sobre esa gente se podía proponer en ese concurso. Yo creo que este concurso está mucho más limitado. Y quiero decir otra cosa, yo creo que el ayuntamiento, si mantiene estas premisas básicas, está en un callejón sin salida. O sea, yo creo que no se puede hacer una plataforma única y el mantenimiento y mantener los árboles, digamos, emergentes del plano del suelo, porque los árboles están mucho más altos y las raíces aún más altas y inevitablemente, si se quieren mantener los árboles, hay que meterlos en unos alcorques muy elevados. Algunos de ellos alcanzarían 1 metro o 1,20 metros, porque las raíces están incluso elevadas. Uno de los efectos de la reurbanización última es que las raíces, como bien sabes, han ido buscando oxígeno y agua subiendo sobre la superficie, ¿no? Entonces, si se pretende hacer una reurbanización de plano único y mantener los árboles, estos árboles obligadamente tendrán que estar en alcorques, con lo cual la famosa transversalidad va a quedar reducida a unas rampas entre alcorques, unas rampas de bastante pequeñitas, 6%. Es decir, la transversalidad de ese paseo es falsa. Y por el contrario, si no importan los árboles, que es otra opción, dígase claramente. Pero no juguemos a la estafa de decir que se van a mantener y que luego perezcan o en fase de proyecto, o en fase de proyecto de ejecución, o en la ejecución, o a los 5 años, ¿no? Entonces yo creo que, planteado así, el asunto está ahora mismo en un callejón sin salida. Si se quiere, esos dos objetivos bastante contradictorios entre sí, ¿no? Que es mantener el arbolado, mayormente, ¿no? En su mayoría, y conseguir un plano único. Yo creo que ese concepto de plataforma única que apareció después del concurso, yo creo que está distorsionando un poquitín la discusión, ¿no? Porque suele ir aparejada la idea de transversalidad total entre el segundo ensanche y el casco viejo, pero sí, como ha dicho María, el casco viejo solo se puede penetrar o por sus extremos o por una calle en el centro, que es San Nicolás, San Miguel. Es decir, ¿hasta dónde se debe llevar esa idea de transversalidad total? Yo no sé si tiene... Igual tiene más interés que haya espacios de estancia en algunos ámbitos, por supuesto compatible con que el paseo mantenga ese carácter de salón que tuvo en origen, longitudinal, uniendo dos instituciones que ahora sí están en su sitio, porque antiguamente era una audiencia, era un edificio judicial, y ahora está el Parlamento, o sea, legislativo y ejecutivo en sus dos extremos, es decir, mantener ese espacio salón, boulevard entre las dos instituciones parece algo básico, que yo creo que lo respetaban casi todos los concursantes, dicho sea de paso, del concurso del 19 de precio. Yo lo primero que quiero decir, aparte de que pido excusas por mi voz y mis oídos, es que primero la pregunta es ¿qué diferencia hay de nivel de la parte de San Nicolás de la acera de San Nicolás a la acera de Correos? ¿Cuánta es la diferencia? 90 centímetros. Yo calculaba el metro aproximadamente. Cuando se habla de plataforma única,
¿A qué nivel se piensa la plataforma única? Una persona inclinada. Con pendiente. Tiene que ser inclinada. Bueno, o sea que no es una plataforma horizontal. Bueno, Ninguno somos los que hemos hecho ese diseño, o sea que tampoco el conocimiento sobre él, Pues- decir cosas que no son. Pero quiero decir que la solución desde luego no puede ser a ras toda ella, es claro que tiene que ser o inclinado, o vete a saber si entre medio pues puede haber plataformas con pequeños, o sea, es un problema de ir ajustando rasantes. bueno, he venido aquí y me he enterado por fin. Yo venía a ver el proyecto, que no hay proyecto. Bueno, eso es una cosa que venía, digo, tanto en el periódico y no dicen dónde va a estar, porque yo contribuí mucho a la última plantación de árboles. Es decir, mi carrera es forestal, soy ingeniero de montes, y me tocó lo primero cuando vine a Pamplona con un ingeniero de montes muy bueno que era Víctor Torres, y era concejal del ayuntamiento, estuvimos viendo los árboles de aquí. Luego murió Víctor, fui yo concejal y me tocó en el Paseo Valencia cuidar al olmo que había en San Nicolás, que estuvo como 10 años con tubos. Yo, que era entonces un ingeniero relativamente joven, sabía que no tenía remedio, que la grafiosis se había cargado todas las olmedas de Europa y los de aquí, y murió. Y entonces, en el ayuntamiento dijimos, ¿cómo? ¿Qué hay que poner en el Paseo Valencia? Sigo llamándole Valencia y no Sarasate. Bueno, perdón. Pues entre Román, el que estaba al cabo de la calle en Villa Miranda, y yo estuvimos estudiando y vimos que los tilos eran buenos. Se pusieron los tilos, nadie dijo nada de los otros olmos se habían cortado y tal. Y yo creo que se le ha dado un excesivo interés al árbol. El árbol es un ser vivo que nace, crece, se desarrolla y muere. Y no pasa nada que se mueran los árboles. Es decir, yo mi carrera la he hecho a base de cortar árboles. Mi profesión, he estado en el Irati, explotando el monte Irati, y luego en Papelera Navarra, o sea que donde utilizábamos 1000 metros cúbicos de aire de árboles al día. O sea que el árbol se planta y plantamos el año 80 los tilos que hay y está ya más grueso que aquel famoso olmo que le estábamos inoculando. Es decir, has dicho que el proyecto debe ser ambicioso. Y yo creo que el Paseo Sarasate se convierte en esto. Me ha parecido una idea maravillosa la de que termine en el ayuntamiento, en el Parlamento. Me parece lo de pero los árboles duran desde los del 80. En 40 años hemos vuelto a tener una alineación magnífica. Luego, no le demos excesiva importancia. Tiene, los que puedan salvarse se salva, pero si hay que fastidiarse, pues no pasa nada. Como hemos tenido que cambiar de especie. Y yo me acuerdo, yo estaba en Lérida y pusieron en un paseo bueno de Lérida, plantaron moreras, claro, que fue un desastre de manchas del primero de los árboles. O sea, vamos a elegir la especie que vaya a Pamplona y no pasa nada. O sea, en urbanismo estamos viendo de qué año es el Parlamento.
¿De qué año es la Casa de Correos? ¿De qué año es la Casa de Valestena? Y 40 años que puede tardar un árbol en hacerse de 40 centímetros. Bueno, que os lo diga un ingeniero de montes parece mentira, ¿verdad? Pero el urbanismo es a largo plazo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Perdón, gracias. Bueno, Benito Sada, de CIME Ingenieros, coincido con Ramón Garitano en sus apreciaciones de las magias de otras ofertas, pero nosotros participamos en el concurso primero. Una de las cuestiones con las que nos desecharon era por decir cosas como las que al final reflejó Ramón. O sea, que decíamos que no se podía hacer nada sin rampas y sin escaleras. Pero yo voy a sacar otro tema un poco polémico, que no ha salido. Pamplona ha invertido una cantidad importante en la urbanización del casco viejo y en la recogida de neumática de basuras del casco viejo. La recogida de neumática está pensada y diseñada para poder recoger el paseo de Sarasate. Entonces, en este momento hay contenedores de basura y parece que va a seguir habiendo porque no está contemplada. Se ha coartado la comunicación con la red existente. No en el paseo, antes, fuera del paseo. En este momento, que si se quisiera, no se puede hacer. Bueno, habría que hacer otras cosas, pero no está considerado. O sea, todas las baterías de contenedores que hay deberían desaparecer y el sistema del casco viejo está pensado para quitarlas. Pues no sé si hay alguna pregunta o alguna consideración más que alguien quiera hacer. A mí me gusta Alfonso. Alfonso. Sí, Alfonso. Me ha encantado la naturalidad con la que has planteado el tema tabú. El tema tabú es el cuarto tabú de nuestro país, ¿no? Después de la religión, el sexo y el dinero son los árboles, ¿no? Pero sí, es verdad, yo creo que ya es hora de que seamos maduros y de hablar de estas cosas sin rigideces y con naturalidad, ¿no? Yo creo que en España, además, en la cuestión del tratamiento del paisaje estamos recién nacidos, ¿no? Países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, no digo ya países centroeuropeos, pues tienen, como sabes tú perfectamente, mejor que yo, una tradición larguísima, ¿no? de amar el paisaje, de conservarlo, de renovarlo y de replantearlo, con lo cual lo tratan con mucha más naturalidad, ¿no? que aquí, ¿no? Y aquí, vamos, que creo que tu aportación ha sido importantísima para relajar esa cuestión y mirar todos los elementos a tratar en ese proyecto, en fin, en un plano de igualdad, ¿no? O sea, a la jerarquía que sea, pero como decía yo antes, teniendo un objetivo, ¿cuál es el objetivo último? ¿No? ¿Cuál es el objetivo último? ¿no? Muy bien, pues no sé si vas a decir algo, María. No, sin más que el acierto de los tilos por el olor, además. O sea, es que es una maravilla cómo huele. Se llama tilia platicino. Yo quiero hacer una percepción, tiene razón Alfonso en lo que dice, pero claro, 40 años es una generación, o dos. Quiero decir que si se talan los árboles, habrá una generación de pamploneses que va a haber solo unos plantones allí creciendo lentamente. Es decir, sí que la urbanización tiene una vocación centenaria, pero los árboles ya están. Y si queremos poner nuevos, serán chiquitos. Y habrá una generación de pamploneses que no los va a ver. Hay que valorar todo eso también. Todos los que estamos aquí, creo yo, supongo, hemos vivido esa enfermedad de la grafía, vamos, la hemos conocido y hemos conocido la replantación. Aquí estamos. ¿Qué síntomas tenemos o qué recuerdo tenemos de ese? ¿Tenemos algún trauma de esto? Yo creo que no hay. En uno de los episodios botánicos más gordos y más graves que ha habido en la ciudad, que enfermó la mayor parte de los... Los seres humanos somos resilientes y nos adaptamos a cualquier tipo de... Podemos vivir en el desierto, podemos vivir en el Ártico, podemos vivir en cualquier parte, pero es decir, si se talan los árboles, que podrían talarse, pero si se talan... Pero tampoco hay que ir así todo o nada. No, sí, pero estamos sí, pero yo he sufrido la polémica, yo he sufrido personalmente la polémica
Y la imposición que nos hacían era plataforma única y árboles. Y todos estamos aquí de acuerdo en que eso es imposible. ¿No? Un segundo que se me va de madre. Un segundo, vamos a ordenar esto un momento. Le dejo, por favor, la palabra aquí al caballero y luego a Ramón, y para cerrar. Desde mi punto de vista de técnico especializado en arbolado, yo no hago proyectos ni corrijo el proyecto de nadie. Digamos, yo estoy a la orden de... A mí me pueden incorporar en un proyecto y yo, dentro de los límites y del espacio de ese proyecto, yo intento aportar la mejor solución. Punto. Por tanto, a mí no me corresponde. Ahora bien, es posible que en el debate público sobre el Paseo Sarasate no se haya contemplado con suficiente atención qué ocurriría con una eliminación de los árboles actuales y una nueva plantación bien diseñada para empezar reubicándolos, quizás, aumentando con ello la longitudinalidad visual de todo el espacio, etcétera, etcétera, y con mucho cuidado qué presencia arbórea habría durante los primeros 10 años, 15 años, porque si ese elemento no se cuantifica y se visualiza, sino que simplemente se ignora, no tenemos todos los elementos necesarios para debatir si sí o si no la conservación del arbolado. Simplemente eso. Quizás sería interesante poner sobre la mesa cuál sería la realidad, qué tamaño de planta se puede traer, con qué calidad de raíz, etcétera, etcétera. No solamente es un tema de tamaño, sino es un tema de desarrollo activo en los siguientes años, con qué condiciones de suelo, etcétera, etcétera, y en qué plazo razonable volveríamos a tener una presencia digna, que igual no serían 40 años ni mucho menos. Creo que falta ese elemento de ser considerado. Bueno, yo sobre el comentario que ha hecho Jesús de que no nos traumó la desaparición de los olmos, es verdad, pero solo nos queda un pequeño trauma, y es el descubrimiento de lo feo que era el Paseo de Sarasate. Cuando desaparecieron los árboles, con un perfil completamente desigual, con edificios muy voluminosos, el más notorio en el lado de San Nicolás, junto a la iglesia, y en el otro extremo, edificios muy sobresalientes sobre el perfil medio sobre todo, yo creo que el espacio de Sarasate es peor en el lado más próximo al Parlamento que en el contrario, ¿no? Donde los edificios son de más porte, ¿no? O sea, que descubrimos un poco horrorizados con un pequeño trauma la realidad del paseo, ¿no? Si soy un especialista en arbolado, que Gabriel y sabes mucho más, pienso que no hay por qué, como has comentado, poner unos plantones pequeños. Es que hay sitios donde se invierte dinero. Cuando inauguran PortAventura, está eso lleno de unos arbolazos enormes. O sea, que eso que cuesta dinero. Y pues, se pueden mantener algunos de los que hay, plantando cosas intermedias dentro de 2 años, quitando los que hay para reponer con cosas nuevas. Yo creo que no es o blanco o negro. Sí, yo creo que un ejercicio sano también es ver la microescala de este proyecto, que esto es una cosa pequeñísima, ¿no? Esto es una cosa, estamos hablando de cómo pasar de un nivel de 60 centímetros a un -2, en fin, una rampa más, no sé, yo ahora pensemos en operaciones como el soterramiento de la M30, ¿no? O sea, imaginemos un debate sobre si soterrar o no soterrar, porque hay que quitar muchos árboles, ¿no? Imaginemos ahora a Madrid sin Madrid Río, sin su río rescatado, recuperado, ¿no? ¿Cuántos árboles se talaron y desaparecieron y cuántos se han plantado, ¿no? Ahora, supongo que sabéis, han hecho también la peatonalización que va desde Plaza de España hasta la Almudena y que conecta con el Templo de Debod. También allí se han plantado árboles de gran porte, de nueva plantación. Por cierto, antes hablabais de política, no quería escurrir el bulto, pero en un proyecto iniciado por Carmena e inaugurado por Almeida, ¿no? O sea que no tiene signo, ¿no? Entonces, y estoy contigo, en general estamos acostumbrados culturalmente a ver que cuando se inaugura una calle vemos árboles que tienen un diámetro, ¿no? Pues pírrico. Evidentemente, en el hipotético caso de que
imaginemos, no por talarlo, sino porque falla o cae un árbol durante esto, siempre se puede sustituir por un árbol de mediano porte, traído de vivero, replantado o lo que fuera. Es decir, que soluciones, como Gabriel dice, pero claro, Gabriel lo que insiste es que hay que atender, hay que sentarse y atender a qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Poner los medios para conseguir ese objetivo, ¿no? Un segundo, perdón, María. Sin más, quería hacer un comentario que al final hemos empezado diciendo que no era un debate sobre si árboles sí o árboles no, acabamos en árboles sí y en árboles no. No sé qué pasa. Pero la culpa no ha sido el moderador. Pero creo, yo vuelvo para atrás diciendo árboles sí o árboles no, depende de lo que quiera, qué quiero conseguir, qué diseño voy a lograr, qué es lo importante para ese paseo. Pero bueno, árboles sí o árboles no, pues nada. Los árboles son importantes. Importantísimos. Pero en el conjunto. Nada, sin más. Una última anécdota y terminamos. Sí, es una anécdota curiosa porque Pamplona es diferente. Hay un abedul, creo que es en la Vuelta al Castillo, que sus raíces empezaron a invadir la calle justo a la altura de la Misericordia y se le ha hecho una curva. Se ha estrechado la calzada para salvar el abedul. Un abedul que estará muy cerca de su vida útil. Quiero decir que Pamplona es distinta. Pamplona cuida los árboles con ese énfasis, digamos. Bueno, pues si os parece, María Urmeneta, Santiago Iribarren, Jesús Leache, muchas gracias por vuestra participación en este debate y gracias a todos los asistentes.